Voy a empezar con la exposición. Primeramente, buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Voy a exponer el último tema, el tema número 15, que titula Otras ideologías políticas contemporáneas, de la materia Pensamiento político y teoría del Estado, a cargo de la docente doctora Andrea Gómez. La expositora, mi persona, Giovanna Rosa Mamaña Carapi. Voy a empezar con lo que es el cristianismo, el socialismo cristiano. El socialismo cristiano surgió como un poderoso movimiento de salvación humana, con el propósito de liquidar la esclavitud y la desigualdad, basándose precisamente en lo que era la esclavitud. También buscaban un trato igualitario y ético para los esclavos. El cristianismo fue concebido para los pobres y para los esclavos, tras el maltrato que sufrían por el Imperio Romano. La lucha entre hombres libres y esclavos, de patricios y plebeyos, entre ciudadanos romanos y bárbaros, permitió que la doctrina cristiana dé un origen oriental, y también permitió que el cristianismo se expandiera por el mundo conocido en ese tiempo. Tras el transcurrir del tiempo, Roma persiguió a los cristianos durante 3 siglos. Estos cristianos, para huir de la persecución, vivían en comunidad y también rechazaban lo que era la propiedad privada. Además de eso, Cristo enseñó que la humildad, la pobreza y la fe en Dios eran las llaves del reino de los cielos, motivo que para Egles consideraba que el cristianismo eran los que le llevaban al socialismo moderno. La Iglesia cristiana fue reconocida por Roma en el año 313 y lo que tomó como la religión oficial. La Iglesia de Cristo también estuvo al servicio del Estado feudal, del monárquico y de los burgueses y otros más que existían en esa época. Tras el conflicto social que existía, que ha generado por la extrema pobreza y riqueza, sucede que las ideas socializantes del marxismo comienzan a tener fuerza entre las masas de obreros y pobres, y de ahí fue que surgen los curas y los laicos. Los curas y los laicos pretendían que la Iglesia vuelva al servicio de los pobres y de los desposeídos. San Agustín condenó a la propiedad privada porque para él todos los bienes son de Dios y que deben gozar todos los hombres por igual y no solo algunos. Para San Juan Crisóstomo, identifica que la desigualdad social como una codicia que asocian con el capitalismo y que también surgió con el mismo pensamiento de San Agustín. Santo Tomás de Aquino defendió la propiedad privada como un origen natural. Las encíclicas, también llamadas enseñanzas, son pronunciamientos de la Iglesia Católica que surgieron con la agitación social creciente del movimiento obrero. El Papa León XIII, en su encíclica, se pronuncia bajo la defensa del sistema capitalista, y esto fue mencionado en su encíclica Rerum Novarum. Dentro de su encíclica, también hace mención a las defensas de la propiedad privada y va en contra de la lucha de las clases sociales. A su vez, el Papa León XIII reclama mayor atención a los problemas de los pobres y de los trabajadores, reclamo que hace a los gobiernos y a los ricos. El Papa Juan XXIII, en mayo de 1961, saca su encíclica denominado Mater y Magistra, que significa madre y maestra. Este documento es el que más transformación dio a la Iglesia hasta su momento. También tuvo un desarrollo en los campos científicos, tecnológico, económico, social y político. Dentro del campo social, la encíclica pugna el desarrollo de los seguros sociales,
la participación de los sindicatos en el desarrollo económico, el bienestar de los ciudadanos y la movilidad social de la moderación de las diferencias entre las clases sociales. En el orden internacional podemos ver que también se hace diferencia entre países ricos y países pobres. A estos también se los llama países desarrollados y países no desarrollados. Entonces, el orden internacional lo que buscan es el respeto a la individualidad nacional y a la soberanía de estos países. En la política internacional busca la liberación del colonialismo y neocolonialismo de los países de Asia y de África. En cuanto a los sistemas políticos mundiales, ellos reconocen algunas ventajas del sistema socialista. ¿Y esto para qué? Para eliminar los extremos casos de pobreza y de riqueza. En cuanto al sistema capitalista, también reconocen algunas ventajas, pero también señalan las desventajas. Las desventajas como ser la injusticia en la distribución de la riqueza, la explotación y el mal pago de los obreros, el acumulo de la riqueza exagerada en los países capitalistas desarrollados. Esas son las desventajas. Y las ventajas son la libertad, la participación democrática. En la celebración de la encíclica Rerum Novarum, el Papa Juan Pablo II lanza su encíclica Centemus Annus. Dentro de su encíclica, el Papa Juan Pablo II menciona que los problemas del hombre y del mundo actual en el que vivimos hace también mención de algunos problemas que existen, como ser las drogas, las dictaduras, las nuevas democracias, la propiedad privada, la lucha de las clases, el marxismo, en la sociedad de consumo. El Papa Juan Pablo II también hace referencia al fracaso del comunismo y a la censura del capitalismo. El Papa Juan Pablo II también menciona que no significa profundizar las diferencias entre la riqueza y la pobreza. Los inspiradores del social cristiana fueron los franceses Robert Delamis y Felipe José Bucheri, y en Alemania Manuel de Hitler. Los franceses mencionan que la Iglesia debe estar del lado de los pobres y del lado de los desposeídos. En cambio, el alemán Hitler, junto a otros eclesiásticos, fundaron lo que fue la primera organización sindical católica. Ellos plantearon que el salario debe ser justo y suficiente para los obreros. También mencionaron el descanso semanal. También prohibieron el trabajo de los niños. Ellos también hicieron la solicitud que el Estado intervenga en los problemas sociales. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, un grupo de sacerdotes franceses empezó a difundir la palabra de Dios, esto entre los obreros y los pobres. Y también los sacerdotes se pusieron en la posición de un obrero, se pusieron a trabajar con ellos y juntamente compartieron toda su miseria. Los sacerdotes trabajaban en fábricas y en minas, vivían en cuartos pequeños y en los más pobres. Se vestían como obreros, dejaron de lado su vida de comodidad y sacerdotal, pero más allá de influir en los obreros y pobres con ideas del cristianismo, fueron más las influencias de las ideas del socialismo y el comunismo, las cuales los obreros se dejaron influenciar por esas ideas. Ahora vámonos con la teología de la liberación. La teología de la liberación surgió tras el crecimiento de la pobreza en los países llamados Tercer Mundo. Esto generó a la Iglesia Católica Latinoamericana una corriente evangelizadora que apareció en los años 70 y que concretó con círculos bíblicos en procura de poner a la Iglesia al servicio de los pobres. Los pugnadores de la teología de la liberación, Gustavo Gutiérrez en el Perú y Leonardo Boff en el Brasil,
fueron suspendidos porque ellos predicaban la palabra de Dios y fueron suspendidos por el Vaticano y más tarde fueron rehabilitados. El marxista es acusado de contaminación para la teología de la liberación. A raíz de esto sostiene que la Iglesia de Cristo fue fundada para los pobres y para los desposeídos. También hace la diferencia de países ricos y pobres. A la vez también pide ideas para la construcción de una democracia humanista y participativa. En los años 80, al finalizar la Iglesia latinoamericana, reconoció algunos planteamientos de la teología de la liberación y tras el derrumbe de los gobiernos marxistas de Europa y del Este y la desintegración de la URSS, ante el poder del capitalismo liberal sobre los países de escasos desarrollo y con un resultado de mayor índice en pobreza y el enriquecimiento de un pequeño grupo reducido de políticos empresarial, las competencias en el mercado libre, la corrupción y el odio entre diferentes grupos hizo que la Iglesia levantara la voz para intervenir la defensa de los pobres al abrigo de los tercermundistas y así sostener la teoría de la teología de la liberación. El planteamiento social de la Iglesia se construye con partidos sociales cristianos. Uno de ellos se denomina demócrata cristiano y el otro se denomina demócrata alemán. Ambos mencionaron que el socialismo cristiano tiene raíces de ética cristiana. En estos tiempos de desarrollo de la tecnología cibernética, se produjeron cambios importantes en la política mundial, como ser el derrumbe del modelo socialista y el liberalismo económico en los países capitalistas. Esto surgió en el siglo XXI, basándose en el socialismo y en el capitalismo. Eso es todo en cuanto a la exposición. Ahora nos vamos a ir a lo que son las preguntas. La pregunta número 1. ¿Cómo surgió el socialismo cristiano? Buen día, compañera. El socialismo cristianismo surgió en la historia como un poderoso movimiento de redención humana, eminentemente que buscaba la igualdad y la ética, y tenía el propósito de liquidar la esclavitud y la desigualdad. Vamos a la pregunta número 2. ¿Qué permitió la lucha entre hombres libres y esclavos? Permitió que la doctrina cristiana de origen oriental se expandiera rápidamente en el mundo conocido en ese tiempo. ¿Quién fue el que consideró que todos los bienes son de propiedad privada? Respuesta: San Agustín. 4. ¿Qué son las encíclicas? Con los pronunciamientos de la Iglesia Católica. Vamos con la quinta pregunta. ¿Cuál fue la encíclica más importante del Papa Juan XXIII y qué significa? Significa madre y maestra. Bueno, o sea, la encíclica más importante era esa, por el Papa XVIII, dictada en 1961. Y bueno, esto se basa en los cambios profundos del pensamiento humano que en los últimos tiempos ha tenido. Vamos con la pregunta número 6. ¿Quiénes fueron los pugnadores de la corriente evangelizadora? Leonardo Boff, creo que era. Vamos con la pregunta número 7. ¿Cuál fue el planteamiento de los inspiradores franceses? Planteaban que la Iglesia debía ponerse del lado de los pobres y desposeídos.
Vamos con la pregunta 8. ¿A qué se llama tercer mundo? Al creciente grado de pobreza de los países. Vamos con la última pregunta, que es la número 9. Mencione a los partidos sociales de la Iglesia. Fueron los Partidos Demócratas Cristianos y el Partido Socialdemócrata Alemán, ¿no? Hasta ahí son las preguntas, doctora. Son ya las 9 preguntas que me he planteado. Ahora vayámonos con la frase. La frase que he escogido para esta clase es el único modo de hacer un buen trabajo es amar lo que haces. Esta frase lo he escogido porque a mí en sí me gusta la carrera que estoy cursando y el trabajo que estoy haciendo es porque en realidad estoy muy interesada en la materia. Eso sería todo en cuanto a mi exposición, doctora. Y nada, solamente agradecerles por la atención que han tenido en mi exposición. Gracias, doctora. Gracias, compañeros.